tal? Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier Stuart. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho. Hoy tengo el honor y el placer de de poder ser el moderador de este repaso de curso intensivo de la clase de Derecho Civil para los exámenes finales de nuestra carrera. Nuestro licenciado que impartirá la clase el día de hoy se llama Gerson Quevedo. Y le agradecemos mucho a la licenciada Astrid Lemus, quien es decana en función, por traernos a todos nosotros la facilidad de llegar a estos cursos intensivos para los exámenes privados de la facultad. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Gracias a todos por hacer posible esta transmisión nuevamente. Hoy día martes 8 de diciembre del año 2020, nuevamente aquí reunidos para estar aquí en la clase de Derecho Civil. Hoy ya es nuestra penúltima clase. Le doy la más cordial bienvenida a todos, siempre dando agradecimiento a todos los que hacen posible esta transmisión. El doctor William Manegas, Javier y por supuesto la licenciada Astrid Lemus, quien es nuestra decana en funciones. Muchas gracias. Hoy tenemos una clase muy interesante. La clase de hoy es sobre el derecho de las obligaciones. Básicamente el libro quinto del Código Civil, y hoy tenemos, como les decía, nuestra penúltima clase y vamos a tratar de tocar esos temas tan importantes para estar siempre pilas, ¿verdad? La mejor preparación la van a tener acá y vamos a hacer todo lo posible para que sea todo y que todos puedan aprender. Así que, sin más que decir, voy a empezar con la presentación del día de hoy. Voy a compartir la presentación y ahora sí. Ya estamos listos. Ahí tenemos. Entonces, hoy toca libro quinto del Código Civil. Vamos a ver el derecho de las obligaciones. Este tema es muy importante. Quiero que todos presten atención. Todos los que están en la transmisión, por favor, pilas. Ahí vamos quiero que estén pilas, atentos a apuntar los artículos, a todo, ¿verdad? Y por supuesto que tengamos ahí una buena transmisión el día de hoy. ¿Sí? Así es que comenzamos. Agarremos nuestro código. Siempre hay que tener el código a la mano. En este particular caso vamos a hablar sobre el libro quinto del Código Civil. Recordemos solo así rapidito que el Código Civil está dividido en 5 libros, ¿verdad? 5 libros que están, pues definitivamente tienen un tema específico cada uno de ellos. El primero era el de las personas y la familia, lo vimos. El segundo era los bienes, la propiedad, los demás derechos reales también. También hablamos de la sucesión hereditaria la semana pasada y ahora pues vamos a hablar básicamente de este libro quinto que también es importante. El cuarto, que es el del registro de la propiedad, pues es un tema no tan tocado para el privado y mejor, de hecho, me centro en las partes más importantes y esta es una parte fundamental, por lo que vamos a entrar a definir, a hablar un poquito del derecho de las obligaciones y hablar todo el tema de las obligaciones en general, ¿verdad? Todo lo que comprende la primera parte del libro quinto del Código Civil. Así es que entonces comencemos con el derecho de las obligaciones. Antes de entrar a cada una de las cosas, pues tenemos que saber que este libro pues regula todo lo que concerniente al tema de obligaciones en general. Estas obligaciones en general pues van a estar plasmadas en todas las manifestaciones de voluntad que se realicen entre los particulares. Como bien es sabido por ustedes, todos los particulares de hecho pueden sujetarse o hacer obligaciones entre ellos. Esto de las obligaciones surge en el tema del derecho, surge desde una concepción romana, donde nosotros podemos hablar de que las obligaciones es algo que surgió a partir de que las partes se empezaban a
empezaban a comercializar cosas, empezaban a pues, realizar actos en donde pues no solo una persona era la obligada, sino que ya era de forma bilateral, ¿verdad? Con ese, digamos, con esa pequeña introducción, me permito entonces hacer la primera acotación del día de hoy y vamos a hablar entonces de las generalidades para entender este tema. Para entender el tema de las obligaciones necesitamos saber comenzar desde cero, digo yo. ¿Por qué vamos a comenzar desde cero? Porque necesitamos saber cómo surgen las obligaciones. Entonces, para empezar, entonces necesitamos saber qué es un acto jurídico, ¿verdad? El acto jurídico no es nada más que un acontecimiento en donde interviene la voluntad de un ser humano, de un hombre, ¿verdad? Y pues ese acontecimiento en donde interviene la voluntad de un ser humano, pues trae consecuencias jurídicas. Cuando hablamos de consecuencias jurídicas, no necesariamente son malas, ¿verdad? Pero pues tiene implicaciones jurídicas. Y esas implicaciones, pues, de alguna manera, van a trascender en la vida de las personas. Es decir, casi todas las cosas que nosotros hacemos son actos jurídicos, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que son permitidas por la ley, ¿verdad? Y esos actos, como por ejemplo el matrimonio, es un acto jurídico, ¿verdad? En donde interviene la voluntad del ser humano y por supuesto trae consecuencias jurídicas que trae implicaciones, como por ejemplo la mujer puede utilizar el apellido de casada, se deben alimentos, muchas cosas que son implícitas solo con el hecho de hacer un acto jurídico como el que nosotros normalmente hacemos, como en un matrimonio, ¿verdad? Por otro lado, y en contraste con esto, pues hablamos del hecho jurídico. ¿Qué es el hecho jurídico? El hecho jurídico no es nada más que un acontecimiento, básicamente, en el que ocurre, pero este ocurre por la naturaleza. Es decir, no existe la voluntad del ser humano. Los hechos jurídicos también traen consecuencias jurídicas, ¿verdad? En la vida de las personas. En este particular caso, un hecho jurídico, para ponerlo en contexto, pudiera decirse, por ejemplo, el tema de un terremoto. Un terremoto o, por ejemplo, la tragedia que pasó en el Cambrai hace unos años. Entonces, ¿qué trae como consecuencia jurídica? Porque alguien me va a decir, eso es algo natural. Ok, sí es algo natural y no necesariamente por ser natural va a ser jurídico, ¿verdad? No, el problema es, digamos, en donde se convierte un hecho, se convierte en jurídico es cuando trae como consecuencia algo jurídico también. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Lamentablemente mueren personas. Igual con la tragedia del Cambrai, murieron personas. En ese particular caso, aquí sí quiero ser enfático, la consecuencia que trae son todas las partes del proceso sucesorio que normalmente se conoce, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho jurídico que, pues, por supuesto, trajo implicaciones jurídicas en la vida de las personas. Estas dos cosas me van a servir a mí para explicar el tema central. El tema central y al que quiero que le presten atención es al tema o al concepto que se llama negocio jurídico. En este particular caso, cuando hablamos de negocio jurídico, hablamos necesariamente que hay una declaración de voluntad, ¿verdad? ¿Qué es entonces un negocio jurídico? Se entiende que hay un negocio jurídico cuando es un acto jurídico donde se declara la voluntad, ¿verdad? Y este negocio jurídico es libre y consciente. Eso quiere decir que no es coaccionado, ¿verdad? Es unilateral, puede ser unilateral, bilateral, multilateral, en virtud de que no necesariamente solo uno o solo dos tienen que declarar la voluntad para que produzcan consecuencias jurídicas, ¿verdad? Y, por supuesto, todo negocio jurídico, de acuerdo al artículo 1251,
debe llenar los requisitos de capacidad legal, objeto lícito y consentimiento que no adolezca de vicio. Y este negocio jurídico va a servir para crear, modificar o extinguir obligaciones. En palabras sencillas y de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, muchachos, en palabras sencillas, un negocio jurídico es una declaración de voluntad que realiza un ser humano, que por supuesto esta declaración de voluntad es libre y que, pues por supuesto, como consecuencia de la declaración de voluntad, se crean, se modifican o se extinguen obligaciones. Ahí vale la pena que ustedes marquen el artículo 1251 y que pongan ahí en ese artículo los requisitos del negocio jurídico, porque eso es lo que se necesita para que exista un negocio jurídico, ¿verdad? Ahora, el tema macro es el negocio jurídico, pero dentro de ese gran tema y esa gran generalidad, imagínense una esfera, y entre ese círculo o esa esfera se encuentran dos conceptos también muy importantes que son parte del negocio jurídico. El tema es la obligación y el contrato. Por obligación entendemos básicamente que es un vínculo jurídico que existe entre una persona denominada acreedor y otra persona denominada deudor, ¿verdad? En el cual el acreedor básicamente compele, exige o constriñe al deudor al cumplimiento de una prestación. La prestación es el objeto de una obligación y esta puede consistir en el dar, en hacer o en no hacer. Es decir, eso es una obligación. Un vínculo nada más es una relación, si lo queremos ver así, íntima entre dos personas, una de que es acreedora y otra persona que es deudora. Y esa persona, básicamente, la que tiene el poder, el acreedor, puede exigir que cumpla lo que pidió al deudor, ¿verdad? Esa prestación básicamente es de dar, de hacer o de no hacer. Y eso sí quiero que lo tengan muy claro. Pueden subrayar el artículo 1319 como parte de una definición de lo que consideramos obligación en Guatemala. Por otro lado, tenemos el contrato. El contrato es básicamente un acuerdo de voluntades que existe entre dos o más personas, en las que convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. Vale la pena que subrayen el artículo 1517. ¿Por qué hago estas definiciones antes de arrancar con algo, o sea, con algo ya, digamos, concreto? ¿Por qué? Porque si no conocemos estos temas, no podemos ir más adelante. Vamos a tener problemas en saber o determinar cómo surgen las obligaciones. Dicho sea de paso, hay una frase que me gustaría decirlo para que ustedes básicamente sepan que, o sea, cómo definir o cómo diferenciar una obligación, un contrato y un negocio jurídico. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poner así. La frase dice, todos los contratos son negocios jurídicos, ¿verdad? Pero no todos los negocios jurídicos son contratos. ¿Por qué hago esa aclaración o esa frase? Todos los contratos van a ser necesariamente negocios jurídicos en virtud de que hay declaraciones de voluntad y por supuesto crean, modifican o extinguen obligaciones. Pero no todos los negocios jurídicos van a ser contratos, porque se entiende que hay contrato cuando hay dos o más personas, ¿verdad? Sin embargo, hay declaraciones de voluntad en las que solo comparece una persona y sigue siendo un negocio jurídico, ¿verdad? Es entonces ahí el punto en donde nosotros debemos hacer hincapié en que en un negocio jurídico, pues básicamente, como les dije, puede ser unilateral, bilateral o multilateral. Eso sí quiero que lo tengan muy claro, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes tengan esa aclaración para que no tengan ningún problema. Vamos al siguiente, a la siguiente parte, que es
las formas de manifestación de la voluntad. Vamos a subrayar el artículo 1252, por favor. Y las formas de manifestar la voluntad, pues básicamente es de forma expresa y de forma tácita. La forma expresa es cuando el que está declarando su voluntad lo manifiesta expresamente. Ejemplo, una firma en un documento, o sea, en una escritura, en un documento privado, eso sería manifestar la voluntad de forma expresa. Pero cuando es de forma tácita, es porque surge un hecho material en que básicamente la persona se está dando o consintiendo la obligación y sin el cual pues no tuviera esa calidad. Vamos a poner un ejemplo. Los mandatarios o en un mandato pues no es necesario que comparezcan las dos partes, ¿sí? Por ejemplo, en los mandatos provenientes del extranjero, solo los otorga el mandante, más no el mandatario, porque el mandatario se supone que no está en donde está el mandante. Pero, o bueno, no siempre pues, pero bueno, entonces se otorga el contrato sin necesidad de que esté la voluntad de la otra parte contratante, pero lo acepta tácitamente porque acepta lo que está en ese contrato y realiza los actos que dejó el mandante. En ese sentido, hay una manifestación de la voluntad que es tácita, ¿verdad? Entonces, algunos notarios pueden hacer escrituras de aceptación del mandato, también es correcto, ¿verdad? Pero ahí ya sería una aceptación expresa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Quiero que marquen el artículo 1256. Es un artículo que a mi parecer es como la esencia del derecho civil. En muchas ocasiones, pues no se nos enseña nada acerca del principio base del derecho civil. ¿Saben cuál es la base del derecho civil? La base es la autonomía de la voluntad. Quienes no conozcan la autonomía de la voluntad no pudieran denominarse civilistas, por ejemplo, o que les apasiona civil porque no conocen la esencia. La esencia de la autonomía de la voluntad es esa autonomía, esa independencia que tienen cada uno de los particulares para pactar cualquier cosa que deseen, ¿verdad? Pueden determinar su contenido, sus efectos, todo, las obligaciones y consecuencias que van a surgir. Siempre, y ellos pueden hacer libremente lo que quieran, siempre que básicamente no sobrepasen los límites de la ley. Así es que entonces tenemos un punto importante que es la autonomía de la voluntad. Me interesa que ustedes marquen en ese artículo 1256 los actos civiles, actos y contratos civiles que son atípicos en virtud de que no están regulados en la ley, pero que se llevan a cabo toda vez que, digamos, la ley lo permite. Es decir, ustedes sepan que todo lo que la ley les permite, que la ley, perdón, no prohíbe, es permitido. Todo lo que la ley no prohíbe, definitivamente es permitido, ¿verdad? Entonces, tenemos actos que se dan todos los días, pero que básicamente son actos, para no ponerlo así tan cansado el cuento como decimos, son actos que son atípicos y que se llevan en virtud de que en el derecho civil existe autonomía de la voluntad. En ese sentido, tenemos actos y negocios jurídicos o contratos atípicos civiles, como por ejemplo la carta total de pago, que normalmente se hace, el reconocimiento de deuda, también normalmente se hace, la unificación de fincas, es otro que se hace normalmente, la desmembración para sí mismo, el contrato de usufructo, la novación de un crédito. Todos esos son actos o negocios jurídicos en los cuales pues no están regulados exactamente en la ley, pero que efectivamente, digámoslo así, efectivamente
son actos que se pueden hacer por la autonomía de la voluntad que existe en el derecho civil. Vamos entonces ahora con una parte muy importante acerca del derecho civil, sobre todo en cuanto a las obligaciones. Y vamos a ver como primera parte los vicios de la declaración de voluntad. Los vicios de la declaración de voluntad que los vamos a encontrar, creo que ahí por ahí a partir del artículo 1257. Esos vicios de declaración de voluntad que pues son situaciones que afectan directamente al negocio jurídico. En algunas ocasiones no lo invalidan ni lo anulan, pero en otras sí, ¿verdad? Es decir, puede haber un vicio que sea grave o puede ser un vicio que sea leve y que solo amerite su corrección. En ese sentido, como normalmente se les conoce, son los vicios del consentimiento. Nosotros, como vicios del consentimiento, únicamente conocemos 4, ¿verdad? Están básicamente en la ley, ¿verdad? Y esos vicios del consentimiento, pues son 4, es el error, el dolo, la simulación y la violencia. De acuerdo a lo que establece ese artículo que les acabo de mencionar, que es el 1257. Vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar ahí de cómo es que nos dice la ley acerca de los vicios del consentimiento. Nos dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiera causado el vicio. Entonces, es un punto importante que ustedes sepan que la declaración de voluntad, pues, puede viciarse a través de esos vicios de la declaración de voluntad, que es el error, dolo, simulación y la violencia. Vamos a cada uno de ellos, vamos a ir marcando los artículos y en primer lugar nos enfrentamos al error. Para el tema de las obligaciones, el error básicamente es un falso conocimiento de la verdad. Inducir a error en un contrato es no decir la verdad de las cosas. Entonces, existe un falso conocimiento de la verdad y en ese particular caso, pues, entonces el error puede invalidar e incluso anular ese negocio jurídico que se consintió por error, ¿verdad? La ley determina, el código pues determina que existen 3 clases básicamente de errores. ¿Cuáles son las 3 clases de errores que existen? Está el error en sustancia, el error en persona y el error de cuenta. El error de sustancia, tal como lo establece el artículo 1258, afecta al negocio jurídico y lo invalida, ya que recae en el objeto del contrato, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos hablar un ejemplo de un contrato de obra en donde se contrata a una persona para realizar una construcción, pero resulta que esta persona no la construye, ¿verdad? Entonces hay un error en sustancia. La sustancia y pues solo se engañó, indujo a error, le dijo un falso conocimiento de la verdad y básicamente existe algo que que de una vez pues la vicia esa voluntad y pues tiene un error el negocio jurídico. En otra parte, pues tenemos que, por ejemplo, está el error que es en persona. Cuando hay falso conocimiento de la verdad en una persona, cuando pues se contrata, por ejemplo, a una persona, digamos, o se contrata a un notario, se supone que el notario pues está realizando actos o yo qué sé, y pues cambia nombres
y las partes así lo aceptan. Hay cuestiones que invalidan a los negocios jurídicos, y eso de cambiar, digámoslo así, a las personas que son parte de un negocio jurídico, pues básicamente invalida el negocio jurídico, ¿verdad? El error de cuenta, pues básicamente solo es un error que no invalida el negocio jurídico, sino que solo amerita su corrección. Tenemos de ejemplo también el contrato de obra, y en ese contrato de obra, por ejemplo, se pidió piso de madera y pone piso cerámico. En ese particular caso, pues solo amerita su corrección y pues solo se tendría que corregir. Sin embargo, pues sigue siendo un vicio en el consentimiento, ¿verdad? O vicio en la declaración de voluntad. Así es que entonces sí quiero que tengan claro que los errores como tal en los negocios jurídicos comienzan desde la manifestación de la voluntad, y ya sea que sea el objeto principal del negocio jurídico, como es la sustancia, que sea la persona porque pues pusieron a otra persona o se equivocaron en la persona, que es el que tendría que llevar la carga del negocio jurídico, o simplemente porque pues se cometió un error que solo hay que corregir, ¿verdad? Bueno, tenemos también, por otro lado, el dolo. El dolo básicamente es inducir a error, pero con un artificio, con una artimaña, un engaño, ¿verdad? Entonces, el artículo 1261, pues sí nos dice que es el dolo, y nos dice que es toda sugestión o artificio para inducir o mantener en error a una persona, ¿verdad? Ha pasado muchos casos, y esto sí les puedo hablar de temas en los que nietos hacen, por supuesto, en contubernio con notarios malos, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo para que la abuela le firme las escrituras. Y como la viejita no puede ya ni ver ni nada, solo le dicen, mamá, firme aquí porque porque es para hacer un permiso de la MUNI. Y sí que si firma en la escritura. Pues eso de tratar de engañar y de inducir a error, de tener esa sugestión para engañar a las personas, eso es el dolo en materia civil, ¿verdad? No hay que confundirlo el dolo con materia penal, nada que ver, pero mantener en error a una persona y no decirle la verdad de las cosas y aprovecharse, por supuesto, de los derechos de otras personas, es básicamente el dolo. Y con todas las de la ley, invalida el negocio jurídico. En ese sentido, pues ya vienen acciones legales en las que se puede ir incluso hasta juicios ordinarios, en donde básicamente se invalida o se anula el negocio jurídico, o también parte penal, que es cuando ya existe la comisión de un delito, ¿verdad? Por otro lado, pues también tenemos como vicio del consentimiento la violencia, que básicamente la violencia es la coacción y la intimidación, infringir miedo o el temor para realizar un negocio jurídico. Eso lo encontramos, una parte pues lo encontramos regulada en el artículo 1265, que básicamente es donde nos trata de decir el código en qué consiste la violencia, ¿verdad? Respecto de la violencia, hay un tema que es muy preguntado en el privado, que es el temor reverencial. Para que ustedes tengan en cuenta el temor reverencial, sí quiero que ustedes lo sepan y quiero que ustedes no lo confundan. En realidad, el temor reverencial no invalida el negocio jurídico como tal, sino que simplemente hay temor, ¿verdad? Cuando una persona, pues, digamos, una persona le debe sumisión y respeto a otra. Y el hecho de que le diga, le dé órdenes o haga, no quiere decir de que esté invalidando el negocio jurídico o que lo esté coaccionando, ¿verdad? El artículo 1267, pues nos explica más o menos qué es básicamente el temor reverencial. Nos dice la amenaza en el ejercicio regular de un derecho
Y el temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quien se le debe sumisión y respeto, no anularán el negocio jurídico. Es decir, por el hecho de que reciban una orden, le digan algo a personas a las que les deben sumisión y respeto, háblese jefes, háblese personas como los padres. Entonces, no significa que hay una coacción, ¿verdad? Eso es el temor reverencial. Por último, entre los vicios de la declaración de voluntad fácil, tenemos la simulación. Esto es lo más fácil que hay. Está a partir del artículo 1285, 1284 y 1285. Si no me falla la memoria, es donde está la simulación, ¿verdad? ¿Qué es simular un negocio jurídico? Es aparentar otro negocio jurídico, ¿verdad? Esa es la simulación. La simulación, de acuerdo a lo que establece el artículo 1285, pues básicamente puede hacerse de dos formas, o puede darse en dos formas. La simulación que es absoluta y la simulación que es relativa. La absoluta, nos dice la ley, que es cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Es decir, esto pasa mucho en Guatemala. Hay personas que venden terrenos que ni siquiera son de su propiedad. ¿Estamos? Entonces sí quiero que tengan así, claro, esa simulación, porque lo que hacen es que la declaración de voluntad que ahí existe en ese negocio no es real, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos la simulación relativa, que es cuando se le da una falsa apariencia a un negocio jurídico ocultando lo que verdaderamente es. En este particular caso, tenemos personas que por cubrirse las espaldas o hacen negocios jurídicos que no corresponden. El hecho, por ejemplo, de hacer una compraventa en lugar de una donación, eso es una simulación relativa. Entonces, esos son tipos de simulaciones. Yo les puse aquí otro ejemplo, por ejemplo, el hombre que está casado por comunidad de gananciales y que va a adquirir un bien inmueble, pero con tal de no compartirlo con la esposa, le dice al vendedor que por favor al adquirirlo mejor haga una donación entre vivos. Entonces le da una falsa apariencia al negocio jurídico con tal de no compartir con la esposa. ¿Qué hay ahí? Un negocio jurídico simulado, y ese negocio jurídico simulado puede ser declarado nulo también. Lo bonito de la simulación, y de acuerdo al artículo 1288, es que básicamente no prescribe. La simulación no prescribe. Tengan mucho en cuenta que de los vicios de declaración de voluntad es el único vicio en la declaración de voluntad que no prescribe. Es decir, siempre que un negocio sea simulado, este negocio en cualquier momento puede declararse nulo. ¿Estamos? Entonces, eso sí es muy importante. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es los negocios jurídicos condicionales. Básicamente, hablar de la condición como tal. Aquí quiero ser muy enfático porque esto lo vamos a ver plasmado nosotros en nuestros contratos y en muchos contratos que como notarios y como abogados vamos a revisar. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro en qué consiste una condición, porque la condición es parte de las estipulaciones que se pueden poner en un contrato. Y esta condición pues va a surtir efectos en la vida de las personas y va a provocar consecuencias. ¿Qué es una condición? Una condición es un acontecimiento futuro e incierto. Simplemente aquel acontecimiento que es futuro e incierto es una condición, ¿verdad? Cuando ponen una condición es porque puede pasar como no puede pasar.
Simplemente se pone una condicionante para realizar algo y si se realiza, pues va a tener algunas consecuencias y si no se realiza, también va a tener consecuencias. Pero es incierto. Es incierto. Ese es el punto. Toda condición es incierta. No hay una condición que tenga certeza. Que se espera, sí, pero que se cumpla, no se sabe. Las condiciones, básicamente, en materia civil, en nuestros contratos, y esto deberían enseñarlo muy bien en la universidad, porque esta es una esencia de un contrato. Hay dos clases de condiciones, y básicamente están las condiciones suspensivas y las resolutorias. Las suspensivas son todas aquellas condiciones que para cumplirse, entonces se tiene que crear o perder derechos. Es necesario que se realice un acto para que efectivamente se cumpla, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es cuando, por ejemplo, un padre le dice a su hijo, si te gradúas de abogado y notario para tal fecha, para el 2022, te regalo un carro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Un acontecimiento que es futuro e incierto. Un acontecimiento, repito, futuro e incierto. ¿Se sabe si se va a graduar? No se sabe. Pero que tiene la esperanza, eso sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el particular caso de las condiciones que son suspensivas, el acreedor le pide al deudor que realice algo. ¿Estamos? Y es necesario que intervenga, digámoslo así, el deudor para cumplir o no la obligación. Debería cumplirla, pero si no la cumple, pues lástima, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahí está una condición que es suspensiva. Se necesita entonces de la realización de un acto para que efectivamente se cumpla, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las condiciones que son resolutorias. Estas a mí me encantan porque estas son muy comunes en los contratos, sobre todo en los arrendamientos, por ejemplo. Esto es algo que lo tienen que tener presente. Resolutoria, lo que nos dice la palabra es que resuelve. ¿Qué significa resolver en materia civil? En civil, materia civil, ¿qué significa resolver? Significa terminar o dejar finalizar el negocio jurídico. Cuando se finaliza un negocio jurídico, ¿sí? Ya no se puede producir más efectos. ¿Estamos? Ya no hay más efectos. Deja de existir. Y de hecho, la condición resolutoria es tan importante que no necesita que un juez la declare, sino que al contrario, puede quedarse implícita en un contrato y si se cumple con lo que se estipuló, se da por finalizado el contrato y deja de tener efectos jurídicos. A ver, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, para que lo veamos así, esta condición se realiza cuando las partes de un contrato convienen básicamente la condición de que si, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, voy a poner un ejemplo, convienen en que si deja de pagar 2 rentas consecutivas, el acreedor, o sea, el arrendante, puede dar por finalizado el contrato sin necesidad de declaración judicial. Es decir, la condición resolutoria es la que hace terminar un negocio jurídico sin necesidad de que exista una declaración o una declaratoria judicial. ¿Verdad? Entonces, en los contratos de arrendamiento es muy común ver esto. ¿Verdad? Ahora, los fundamentos legales de las condiciones suspensivas y las resolutorias, las suspensivas podemos poner como fundamento el artículo 1274. Son las
las normales, digámoslo así. Y las que dejan sin efecto un contrato son las resolutorias. Y ahí quiero que marquen el artículo 1278, 1535 y 1581. Me voy a permitir leer dos artículos, que básicamente es el 1535 y 1581, para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona una condición resolutoria. 1535 nos establece: en todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar la ejecución. En ambos casos, el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Y ahora el 1581 nos establece: la condición resolutoria convenida entre los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. Ahí entonces terminamos de entender qué es una condición resolutoria, ¿verdad? Aquella que da por finalizado un contrato sin necesidad de la declaratoria de un juez. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos con el plazo. El plazo, básicamente, el plazo es lo contrario a la condición. ¿Qué es un plazo? Un plazo es un acontecimiento futuro, pero este sí es cierto, ¿verdad? Siempre es un acontecimiento futuro, pero en este caso es cierto. Pero el punto aquí es que el plazo, en materia del negocio jurídico, lo vamos a entender como un lapso de tiempo concreto en que se debe cumplir la obligación. Es decir, la obligación como tal debe cumplirse en el plazo que se estipula en el contrato. Para eso, las partes contratantes van a poner los plazos. Y ahí es donde está la autonomía de la voluntad. Salvo que el plazo sea legal, es decir, que esté plasmado en ley. Y si no, pues las partes pueden convenir el plazo para los contratos. En ese sentido, pues tenemos que, por ejemplo, los mutuos, las compraventas por abonos, los arrendamientos, pueden fijar un plazo para el pago, ¿verdad? Entonces, sí es importante que sepan que el plazo es el tiempo en concreto en que se va a cumplir la obligación. Vencido el plazo, escuchen bien, vencido el plazo, la obligación es exigible. Por lo tanto, es importante subrayar que el plazo es el tiempo en concreto en el que se debe de cumplir la obligación. Es como cuando a nosotros nos dicen en un contrato de arrendamiento que tenemos los primeros 5 días para pagar la renta de un arrendamiento. ¿Qué nos está diciendo el contrato ahí, esa estipulación? Que tenemos un lapso de tiempo en concreto en que podemos pagar. Contrario sensu, si se llega a pagar fuera de esos 5 días, causará mora. E incluso si se dejare de pagar consecutivamente, puede llegar a finalizar el contrato como lo vimos en una condición resolutoria. Así que es importantísimo que ustedes tengan claro, ¿sí? Que ustedes tengan claro qué es un plazo y para qué sirve el plazo, ¿verdad? El plazo, entonces, es el que da certeza para cuándo se va a cumplir la obligación. Los plazos, como ya bien lo dije, pueden ser legales. Cuando hablamos de los plazos legales, son los plazos que nos da la ley. Pero también tenemos los plazos que son voluntarios, ¿verdad? Y esos son los contractuales, es decir, en donde está manifiesta la autonomía de la voluntad de las partes, donde las partes voluntariamente pueden convenir en un plazo, como en el plazo del arrendamiento. Hay un tiempo en que el arrendante le da al arrendatario por el contrato de arrendamiento, es decir, puede ser de 1 año, puede ser de 2, de 3 y los años que quieran, ¿verdad?
Incluso también hay plazo para pagar la renta, eso también, ¿verdad? Y los plazos judiciales, que estos también son importantes, que ustedes los marquen. Esto tal vez ya se sale un poquito de la esfera de los, en realidad, de los contratos como tal, pero sí tiene que ver con el negocio jurídico, en virtud de que los jueces sí pueden poner un plazo en el caso de que las partes no hayan convenido un plazo específicamente, ¿verdad? Entonces el artículo 1283 nos dice básicamente que el juez tiene la facultad de poner plazo, al igual que el artículo 49 de la ley del organismo judicial. En ese sentido, si un negocio jurídico no tiene expresamente un plazo para cumplir la obligación, entonces debe básicamente el juez de fijar un plazo. Las partes le pueden solicitar en la vía de la jurisdicción voluntaria que efectivamente señale un plazo para que lo haga, ¿verdad? Entonces, eso es para que se cumpla esa obligación. El siguiente tema está en el artículo 1290 y ese tema es muy importante porque, pues, tanto doctrinariamente como, digámoslo así, en la vida real, es algo que tal vez muy pocos lo hacen, pero en realidad es de gran importancia. ¿De qué estoy hablando? De la revocación del negocio jurídico. También es denominada la acción pauliana, es debido a un pretor que en Roma que se llamaba Paulo y por eso se le denomina acción pauliana. Esta surge como concepción romana y básicamente consiste en un derecho que tiene el acreedor. ¿Qué derecho tiene el acreedor? El derecho de básicamente de revocar. Y cuando digo revocar es dejar sin efecto los negocios jurídicos que el deudor haya realizado en perjuicio o en fraude de sus derechos. Es decir, el acreedor tiene el derecho de perseguir los negocios jurídicos que le afecten directamente a él, aunque él no los haya celebrado, pero sí su deudor. En ese sentido, hay deudores que se quedan en deudas civiles, no mercantiles, no de bancos, pero en deudas civiles puede ocurrir que el deudor se quede sin bienes. Escuchen bien, el deudor se quede sin bienes, ¿verdad? Con tal, digamos, en muchas ocasiones de mala fe, ¿verdad? Se quedan sin bienes, los ponen a nombre de los hijos, de los primos, de la esposa, de quien sea. Se quedan sin bienes con tal de que el acreedor no tenga que embargarles. Ok, entonces, ¿qué puede hacer este acreedor? Perseguir esos negocios jurídicos que se hacen en fraude de él. Entonces, ¿qué hace? Que inicia un juicio ordinario para que efectivamente se deje sin efecto el negocio jurídico. ¿Ok? Porque ese negocio jurídico en donde le puso el bien a la esposa, a su nombre, le daña a él porque lo deja sin garantía. ¿Estamos? Entonces, eso sí es muy importante que ustedes se lo sepan, que es la revocación del negocio jurídico. Como les dije, esta se tramita en juicio ordinario y la acción para pedir la revocación del negocio jurídico prescribe en 1 año de acuerdo al artículo 1300 del Código Civil. Ok, entonces hasta ahí, hasta aquí vamos muy bien con todo lo del negocio jurídico y ahora nos toca el último gran tema del negocio jurídico. ¿Cuál es? La nulidad. Miren, entrar a la esfera de la nulidad, la verdad, es una gran esfera en virtud de que de este tema pudiéramos hablar mucho tiempo, muchas clases, muchas cosas. Sin embargo, pues yo se los voy a decir de forma resumida. Y la nulidad, pues, si ustedes quieren ponerlo en un contexto real, muchas de las casaciones civiles que llegan a la Corte Suprema de Justicia son en virtud de que existen actos nulos o negocios jurídicos nulos. En Guatemala, aunque ustedes no lo crean, hay mucha mafia, mucha corrupción. Lo triste es que
Hay notarios que incluso se prestan a realizar negocios jurídicos que son fraudulentos. Esos negocios jurídicos se tienen que anular en virtud de que no pueden producir efecto, ya que están prohibidos por la ley o algo similar. Aquí quiero hacer un énfasis en que la nulidad, ¿verdad?, se produce cuando se realiza un acto jurídico o un negocio jurídico que tiene defectos, y en este caso, pues que se realiza violando la ley. Definitivamente se realiza sin el consentimiento de una de las partes o en virtud de que básicamente, por ejemplo, no se llenan o no se cumplen los requisitos establecidos en la ley. A ver, ¿cuáles son las nulidades que nos regula el código? La absoluta y la relativa. La absoluta se llama nulidad absoluta o solo conocida como nulidad, ¿verdad? Y la relativa es nulidad relativa o también conocida como anulabilidad. Ok, ordenemos las ideas y entonces pongámonos a pensar la nulidad absoluta. La nulidad absoluta está a partir del artículo 1301. Y ese artículo, pues sí es claro en determinar qué es la nulidad absoluta. Nos dice, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público. O sea, contrario al orden público, es decir, algo que afecte a la colectividad, ¿verdad? Contrario a las leyes prohibitivas expresas, es decir, viola una norma. Y por otro lado dice, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Quiero que ustedes sepan que como profesionales, al plantear un juicio de estos, es un juicio, digamos, de gran envergadura, porque no es tan sencillo, digámoslo así, ser el abogado del demandante, ya que tenemos que determinar exactamente por qué el negocio jurídico es nulo. Y en ese sentido tenemos que determinar si, uno, es contrario al orden público. Dos, si es contrario a las normas o a las leyes prohibitivas expresas. Y tres, pues tenemos que determinar si existe ausencia o no concurrencia de los requisitos establecidos en la ley. Para pedir la nulidad de este tipo, al igual que la relativa, igual, ¿verdad?, se tramita mediante un juicio ordinario. Y en ese juicio ordinario, pues tenemos que determinar lo que les acabo de decir, ¿verdad? Para que ustedes entiendan cuándo un acto es nulo. Yo he tenido, la verdad, muchos casos, gracias a Dios, de la nulidad. En unos casos he sido abogado del demandante, en otros he sido abogado del demandado. Ser abogado del demandado es un poquito más complejo porque uno se tiene que defender frente a esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero, ¿cuál es el punto? El punto es este. Tienen que determinar cuál de las tres cosas es la que se está produciendo la nulidad absoluta. Es decir, si es contrario al orden público, contrario a la ley, o porque no se cumplen los requisitos. Eso es lo primero. Y un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, se realizan actos como, por ejemplo, el robo de casas. Hay quienes le roban las casas, así como lo oyen. De hecho, pues no es nada nuevo, porque ustedes hasta ya han escuchado, había una famosa banda de los Topacio hace unos años. Agarraron a esta banda que se dedicaba a, pues, falsificar firmas, a quedarse con los bienes de las personas. Por eso, falsificando firmas. Habían muertos que firmaban. Entonces, la nulidad absoluta tiene sentido
cuando nosotros pretendemos anular el negocio jurídico con el cual se adquirió el bien. En realidad es un negocio jurídico nulo, ¿verdad? Hay quienes, en muchos casos, he tenido casos en donde le falsifican la firma a ancianos, le falsifican la firma a representantes legales de entidades, no digamos de personas, ¿verdad, muchachos? Imagínense, es un poquito más complejo y todo, pero consiguen el nombramiento. A veces ni lo consiguen ni nada, sino que simplemente el notario lo hace, ¿verdad, muchachos? Y dice que tuvo a la vista el documento fehaciente y es una mentira, ¿verdad? Y en este particular caso le firman como que fueran el representante legal, le venden a otra persona y todavía esa otra persona que a la que le vendieron la vuelve a vender. Y eso es un caso de nulidad. Estos casos en donde se roban propiedades son tan trascendentales que incluso la gente, y eso es malo, ¿verdad, muchachos? Porque los abogados de los que hacen ese tipo de robos, todavía hacen cansado el cuento, digámoslo así, porque pues no permiten que se termine rápido, sino que lo llevan incluso hasta casación. Saben que la casación está perdida porque es evidente el robo, pero con tal de retardar el proceso, lo hacen. Hay personas que son mafiosas, ¿verdad? Y en ese caso, pues básicamente ocurre que hay nulidades absolutas, ¿verdad? Lo cierto es que hay que promover la nulidad absoluta del negocio jurídico. Luego, pues que se anulen las inscripciones registrales y dejar las cosas como estaban correctamente, ¿verdad? Ahora, por otro lado, pues tenemos las nulidades relativas, que también es denominada anulabilidad, y esta se da cuando existe incapacidad civil de una de las partes y cuando hay cualquiera de los vicios de la declaración de voluntad o vicios del consentimiento. Hablamos de error, de dolo, de simulación y de violencia, ¿verdad? Entonces ahí también se pide la anulabilidad del negocio jurídico en virtud de cualquiera de los vicios del consentimiento, ¿verdad? Aquí vale la pena decir que cuando hay negocios jurídicos nulos y se hace por error o por dolo, de acuerdo al artículo 1312, eso prescribe en 2 años, es decir, tienen 2 años para pedir la nulidad. Si el negocio jurídico se consintió por violencia, pues ahí solo es de 1 año. Y cuando es un negocio jurídico en el que se consintió por simulación, eso sí no prescribe, como lo establece el artículo 1288. Vamos entonces hasta ahí con la primera parte, que es entonces hablar de todo lo que nosotros conocemos como negocio jurídico. Es decir, en el negocio jurídico vimos qué es el negocio jurídico, de dónde se produce el negocio jurídico. Vimos que el negocio jurídico existen formas para aceptarlo o para manifestar la voluntad. Vimos que existe autonomía de voluntad. Vimos también que hay negocios jurídicos condicionales. Hay un plazo para cumplir los negocios jurídicos. Tiene el derecho el acreedor de revocar los negocios jurídicos y también existe el derecho que tienen las personas de anular los negocios jurídicos cuando se haga digamos, un negocio jurídico fraudulento. Eso quiere decir de que hay un vicio, de que no se cumplió con la ley, o porque hay incapacidad legal, o porque hay vicios en el consentimiento, ¿verdad? Así es que ya tenemos nuestra primera parte, que vimos toda la parte de los negocios jurídicos. Como segunda parte de esta exposición, tenemos el tema de las obligaciones, que este tema es, digamos, un tema grande, porque es el tema central digámoslo así, del libro quinto, ¿verdad? El tema de las obligaciones. Recordemos entonces que una obligación es un vínculo, una relación que existe en un acreedor y un deudor. A partir de ello, la potestad que tiene el acreedor es de exigir
el cumplimiento de una prestación al deudor. Esa prestación básicamente puede ser únicamente en dar, hacer, no hacer, y bueno, y vamos a ver más formas, ¿verdad? Pero ahí, en eso consiste la obligación. La obligación, y este es un tema que yo cuando doy clases de privado, cuando doy estas exposiciones, les digo a mis alumnos con toda la honestidad del caso, que tenemos que separar cuando fuimos estudiantes que cuando estamos estudiando para el privado. No es que el conocimiento no nos sirva, todo conocimiento sirve. Pero como en realidad, digámoslo así, lo que vamos a aplicar en la vida de las personas es, digámoslo así, la ley. Hay muchas cuestiones doctrinarias que no sirven de absolutamente nada. A mi particular parecer, y esto solo es una opinión personal, pues ya no deberíamos aprender, los profesores ya no deberían enseñar tantas clasificaciones doctrinarias de las obligaciones que en realidad no nos van a servir el día de mañana como abogados. Yo quiero hacer énfasis en que la ley es bien sencilla. La ley solo establece 4 tipos de modalidades o de formas en que se dividen las obligaciones. Es decir, si hablamos de la modalidad, está dar, hacer y no hacer. Si hablamos del número de prestaciones, hay facultativas y alternativas. Si hablamos del número de sujetos, están las mancomunadas. Y si hablamos de la posibilidad de cómo se van a cumplir, están divisibles e indivisibles. Toda aquella clasificación fuera de ello no nos sirve de nada, por lo menos en la aplicación del derecho, como ejercicio en los tribunales. Porque yo no voy a hablar de obligaciones perfectas, imperfectas y no sé qué, si de todos modos esas no las puedo aplicar en la vida real. ¿Ok? Entonces, comencemos por ahí. Tenemos obligaciones, en primer lugar, por su modalidad, dar, hacer y no hacer. Vamos a comenzar con estas. ¿En qué consisten estas obligaciones? Las modalidades de la obligación se refiere a qué es lo que se tiene que hacer. Una obligación puede consistir en dar, en entregar algo, en hacer, en realizar determinado acto, y en no hacer, es decir, que no haga, que esté prohibido determinado acto. ¿Verdad? Entonces, quiero que ustedes me acompañen a 3 artículos que nos van a decir la respuesta de cómo se cumplen y cómo se perfeccionan las obligaciones que son por su modalidad. La primera, vamos a hablar de la obligación de dar. Una obligación en la que ésta se perfecciona con la entrega de la cosa y de todas las partes accesorias. En el caso del derecho civil, hay que tener muy en cuenta que muchos contratos, muchos contratos, no se perfeccionan con dar, porque la mayoría de los contratos civiles son consensuales, ¿verdad? Pero hay algunos que sí son reales y que tienen sentido o hace eco en virtud de que hasta que se cumple ese acto, se cumple la obligación, ¿verdad? En un contrato de depósito en materia civil, este se va a perfeccionar cuando efectivamente se deposita la cosa y para eso tiene que entregarse algo, ¿verdad? Eso sí quiero que lo tengan en claro porque efectivamente se perfecciona la obligación de dar con la entrega de la cosa. Ni modo que van a pactar un contrato de depósito civil, que lo pueden pactar, por supuesto, pero no se va a perfeccionar si no se deposita como tal algo. ¿Estamos? Así que eso es un ejemplo de una obligación de dar. Artículo 1320. Luego nos vamos a la obligación de hacer, artículo 1323. Y este
esta obligación se perfecciona realizando el acto convenido. En este sentido, pues, por ejemplo, tenemos los contratos, por ejemplo, el mandato o el contrato de obra, en donde se manda a que realice determinado acto la otra persona, es decir, el deudor. Entonces, el deudor tiene que realizar un acto y entonces ahí se cumple la obligación de hacer, ¿verdad? Y en el de no hacer, precisamente es no haga, ¿verdad? Pero aquí cambia un poco la tónica porque básicamente nosotros tenemos que decir en el privado que una obligación de no hacer se perfecciona con el solo hecho de la contravención. ¿Qué quiere decir eso? Que se perfecciona al hacer lo prohibido. Es decir, su acreedor le dijo, no haga y usted hizo. Como por ejemplo en los contratos de arrendamiento, el arrendante le prohíbe a usted que usted construya paredes. ¿Qué es lo que usted hace? Construir paredes. Entonces usted está perfeccionando la obligación de no hacer. ¿Qué pasa con las obligaciones de no hacer? Pues entonces, cuando ocurren y como hizo lo prohibido, se tiene que restituir las cosas a como estaban. ¿Estamos? Así que eso es básicamente las 3 obligaciones por su modalidad. Vale la pena, por favor, no olviden esto que voy a mencionar. Vale la pena que agarren su código procesal civil y mercantil y se vayan al tema de las ejecuciones especiales a partir del artículo 336. Repito, 336. Porque ahí van a encontrar la forma de ejecutar, ¿sí? O la forma de cumplir estas obligaciones si no se quieren realizar de una manera voluntaria. Por ejemplo, ahí encontramos la ejecución especial de la obligación de dar. Entonces, ahí encontramos de que se tiene que dar, el juez le da un tiempo para entregar la cosa, ¿verdad? En el caso de las obligaciones de hacer, le da un tiempo para que haga las cosas. Y en el caso de las de no hacer, manda a que se restituyan las cosas a como estaban. Así que vale la pena que lean la parte del procesal respecto a las obligaciones de dar, hacer y no hacer en sus ejecutivos o ejecuciones especiales, ¿verdad? Vamos a la otra parte que entonces estamos hablando de las obligaciones, que es por el número de prestaciones. Y ahí encontramos las alternativas y las facultativas, ¿verdad? Alternativas y facultativas. ¿En qué consisten las alternativas y facultativas? Nos dice la ley que el obligado alternativamente a varias prestaciones. Es decir, que cuando hay una obligación alternativa es porque existen diversas prestaciones. Varias personas, o bueno, una persona se obliga a varias prestaciones, ¿verdad? Es decir, existen varias opciones o varias cosas a las que él se obliga. ¿Y cómo se cumple esta obligación alternativa? Pues se cumple realizando cualquiera de las cosas de las que se comprometió. Si en un contrato de mutuo, por ejemplo, hay una persona que prestó 100,000 quetzales, se compromete a pagar la deuda con entregar un caballo, con entregar un bien inmueble o entregando un vehículo, él cumple íntegramente la obligación haciendo cualquiera de las 3 opciones que él tenía a su cargo, ¿verdad? Se obligó a las 3, cumplió una y eso es una obligación alternativa. Por otro lado, pues tenemos las facultativas, que aquí ya no hablamos de que está obligado a diversas prestaciones, sino que a solo una. La ley nos dice en el artículo 1341, las obligaciones facultativas, solo hay una prestación. Y el deudor lo que tiene es diferente. Tiene el derecho de sustituir una prestación por otra.
¿Qué quiere decir eso? Aparte es que él se obligue a varias cosas y aparte es que él básicamente tenga la potestad de sustituir la forma de pago o cómo va a pagar la obligación. Es decir, un ejemplo sería siempre en un contrato de mutuo en el que se establece que el deudor puede pagar, ¿verdad? O se le dé la facultad al deudor para que él pueda cambiar la forma de pago, es decir, que él pueda sustituir el pago por de dinero a otro bien, mueble o inmueble. En este particular caso, si eso dijera el contrato, básicamente estamos ante una obligación facultativa. ¿Estamos? Entonces sí quiero hacer énfasis aparte, ¿verdad? Clave para diferenciar alternativas de facultativas. Alternativas, opciones. Facultativas, sustitución. O sea, esas son las palabras claves. Si ustedes se van a las alternativas, siempre va a haber opciones. Mientras que en las facultativas solo hay una obligación y tiene la potestad de sustituir una prestación por otra. Así que ahí tenemos claro qué es una obligación alternativa y qué es una facultativa. Vamos a las siguientes. Están las obligaciones por el número de sujetos y ahí encontramos las mancomunadas. ¿Qué es una obligación mancomunada? Ok, una obligación mancomunada es donde existe pluralidad de sujetos. Es decir, hay varios acreedores o varios deudores. En ese sentido, pues encontramos básicamente que hay obligaciones en las cuales hay, si bien es cierto, existen varios acreedores y varios deudores, lo que hay que determinar es cómo se va a cumplir, porque la mancomunidad puede ser simple o puede ser solidaria. En el particular caso del que hablamos, ahorita vamos a hablar de la mancomunidad simple, la obligación, como nos dice el artículo 1348, la obligación mancomunada simple se divide en tantas partes como personas o deudores existen. Eso quiere decir que si bien es cierto, 1 o 5 personas pueden llegar con usted a realizarle un préstamo, cada quien, aunque esa deuda es una deuda que llegaron los 5, cada quien va a pagar una parte. Y entonces estuviéramos hablando de una mancomunidad simple, ¿verdad? Y cada quien, por supuesto, es responsable de su parte, ¿verdad? Eso es una mancomunidad simple. Ahora, la mancomunidad solidaria es cuando, por ejemplo, todos están unidos en ese sentido. Es decir, todos los provechos o todas, digamos, las consecuencias las van a asumir en su conjunto. ¿Qué quiere decir la mancomunidad solidaria? Que, por ejemplo, tenemos que 5 personas llegan con usted a prestarle dinero y entonces se entiende que es solo una deuda. En ese sentido, el acreedor puede compeler a cualquiera de los acreedores. Puede exigir el pago a cualquiera de ellos, ¿verdad? O a todos. Eso sí, el pago hecho por uno libera a los demás. Es decir, aunque mis 5 deudores, mis 5 codeudores o 4 codeudores no tengan para pagar y yo pago, pues el pago que yo hice está liberando automáticamente no solo a mí como codeudor, sino que a todos los demás. Pero eso sí, yo como codeudor tengo derecho a repetir en contra de ellos, ¿verdad? Y es solidaria también respecto a los acreedores si son varios acreedores, ¿verdad? Cualquiera de los acreedores tiene derecho a pedir el cumplimiento de la obligación y el pago hecho a cualquiera de los acreedores también libera a todos los deudores o al deudor, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien. Así que esas son entonces las obligaciones
por su número de sujetos, también conocidas como las mancomunadas. Vamos ahora al tema de las obligaciones por la posibilidad de cumplimiento. Las obligaciones pueden, por la posibilidad de su cumplimiento, pueden ser divisibles o indivisibles. Es divisible una obligación cuando el objeto es susceptible de cumplirse parcialmente, mientras que es indivisible si las prestaciones solo se pueden cumplir por entero. Entonces, en el particular caso, hablamos de que hay, por ejemplo, aquellas que son divisibles, son aquellas que se pueden hacer como por abonos, por ejemplo. Entonces tenemos, por decir algo, una compraventa por abonos, ahí existe una obligación que es divisible. Pero tenemos contratos que no se pueden dividir, ¿verdad? O obligaciones de contratos que no se pueden dividir. Como por ejemplo en el contrato de depósito, en donde no se puede dividir lo que se va a depositar, porque ustedes si van a hacer un depósito, no van a entregar parte por parte, sino que van a entregar todo el bien, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que ustedes lo sepan. Hay obligaciones entonces divisibles e indivisibles. Vamos hasta aquí con la primera parte de las obligaciones. Ya vimos todas las obligaciones y ahora vamos a la siguiente parte, que sería cómo se cumplen las obligaciones. Mis amigos, fíjense que las obligaciones se cumplen de una manera bien fácil. La única forma de cumplir una obligación es el pago. Es decir, el pago es la forma por excelencia de cumplir una obligación. No hay otra forma. Quiero que ustedes tengan bien claro que no existe otra forma de cumplir la obligación. Aparte de la extinción, aparte es el cumplimiento. Y nos vamos entonces a la parte en donde en el código, en donde están el cumplimiento de las obligaciones a partir del artículo 1380. Ahí encontramos cómo se cumplen las obligaciones. Se cumplen entonces por el pago, que ya dijimos que es la forma por excelencia de cumplir la obligación. ¿Sí? Ahora, el pago se puede realizar en distintas formas. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas del pago como tal? El pago normal, porque hay modalidades hay clases de pago y hay formas de pago. Las clases de pago es el pago normal, el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. Ahora, las modalidades del pago es que el pago normal se puede hacer en efectivo, en cheque o en especie. El pago normal es el que pactan en un contrato, en el que se dice si se tiene que dar 100,000 quetzales mediante depósito, pues se va a depositar. Si es 100,000 quetzales en efectivo, pues se tiene que dar en efectivo, ¿verdad? Pero ese es el punto. Ese es el pago. El pago puede ser en moneda de curso legal o utilizando cualquier otra divisa que sea permitida por la ley, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 1395, podemos hacer un pago en efectivo. También regula la ley que existen pagos, digamos, como cheques, en pagos en cheque, ¿verdad? Entonces, es válido también el pago que se haga en cheque, siempre y cuando, por supuesto, el cheque tenga fondos. Si el cheque fuera bajo engaño de que no tiene fondos, o peor aún, cuando la gente lo hace con una cuenta que ya está cancelada, eso, digamos, es un pago mal e incluso pueden haber delitos de estafa mediante cheque, puede haber también nulidades, etcétera. Entonces sí es muy importante que ustedes sepan esta parte de que el pago del cheque es válido, pero se tiene que hacer bien, por supuesto.
Y por último también está la otra modalidad que es en especie, que significa que el pago se hace entregando al acreedor bienes que sean de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente un pago, ¿verdad? Un pago en sus distintas modalidades. ¿Cuál es la otra forma de pago que existe? Pues la otra forma de pago que existe es el pago por consignación. ¿Qué es el pago por consignación? Es el pago judicial. El pago judicial se entiende que es el pago que se realiza depositando ante el juez la cantidad que se debe, ¿verdad? Entonces, el pago judicial se hace en virtud de que hay un acreedor en el que no quiere definitivamente recibir el dinero. Entonces, para esto tenemos que ir al artículo 1409 y 1410. 1409 nos dice que el pago por consignación procede cuando el acreedor se niegue o se negare a recibir la cantidad. Número 2, cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago. Y número 3, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar. Yo tomo esas tres y me las aprendo para el privado. ¿Ok? No quiere, no puede o no se encuentra en el lugar. Esas son razones básicas para que efectivamente el acreedor, pero que el deudor haga el pago por consignación. Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta eso, en virtud de que el pago por consignación se tiene que hacer depositando una cantidad de dinero ante el juez. ¿Cómo se realiza? Bueno, lo primero que les debo decir es que se promueve un incidente de acuerdo al artículo 568 y 569 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si el acreedor no quiere recibir el dinero y una vez está vencida la obligación, entonces yo puedo proceder al pago por consignación. Se promueve el incidente, el juez extiende un recibo para depositar en la tesorería del organismo judicial y se realiza el pago por consignación, ¿verdad? Este pago por consignación tiene que cumplir los requisitos que están en el artículo 1410. ¿Cuáles son? Que se haga ante el juez competente, que se haga por persona hábil o capaz para verificar el pago, que comprenda la totalidad de la deuda líquida exigible y que esté cumplida la condición, si fuera condicional, o vencido el plazo. Y en ese particular sentido, muchachos, así si cumplimos con esas directrices que están en la ley, pues definitivamente podemos hacer un pago por consignación. ¿Estamos? Entonces, vamos a la siguiente parte que sería el pago por cesión de bienes. ¿Qué es el pago por cesión de bienes? El pago por cesión de bienes es el pago que realiza el deudor cediendo o entregando sus bienes al acreedor. Esto se puede hacer de forma judicial y extrajudicial. Si es extrajudicial, mejor. Se hace una escritura pública en el cual se entregan los bienes en concepto de pago, ¿verdad? Es un pago por cesión de bienes. Y el judicial es el beneficio que la ley le concede o que se le concede al deudor para que de buena fe y por accidentes inevitables suspende el pago de sus deudas y solo puede proceder mediante una ejecución colectiva denominada concurso voluntario de acreedores. Este pago judicial que se hace por pago por cesión de bienes tiene fundamento en el artículo 1422 y artículo 348 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos? Muy bien.
ahora vamos entonces al incumplimiento de las obligaciones como tal. ¿En qué consiste? Si ya vimos cómo se cumplen las obligaciones, ahora vamos a cómo se incumplen. ¿Cómo se incumple una obligación? Una obligación se incumple simplemente por dos cosas. Porque se dejó de hacer el pago, se pagó tardíamente, o por actos que producen o que provocan actos que provocan sin tener intención de dañar, pero que lo hacen incumplir. Aquí quiero ser enfático en el tema de que la mora y la culpa son las dos formas en que se incumplen las obligaciones. ¿Qué es entonces la mora y la culpa? Por un lado, tenemos que la mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. Es decir, es cuando el acreedor se retrasa en definitivamente cumplir en el día pactado la obligación. ¿Sí? Y como consecuencia tiene que pagar pues daños y perjuicios o lo que le cobre el acreedor. ¿Verdad? La mora en materia civil no se constituye automáticamente, sino que para que sea efectiva, tiene que hacerse una interpelación por parte del acreedor hacia el deudor. ¿Qué significa interpelación? La interpelación significa el requerimiento. Y el requerimiento se tiene que hacer ya sea judicial o extrajudicial. Pero la parte más importante es hacer el requerimiento judicial. Y esto lo encontramos en el artículo 112, numeral 1, literal C del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde nos dice que el emplazamiento por el solo hecho del emplazamiento, se constituye en mora al deudor. Así que sí tenemos que tener bien claro la mora. Por otro lado, tenemos la culpa. Y la culpa, de acuerdo a lo que establece el artículo 1424, consiste en una acción u omisión perjudicial a otro definitivamente y que se realiza en virtud de ignorancia, impericia o negligencia, pero sin el propósito de dañar. Quiero hacer énfasis en que la definición de culpa sí difiere un poco a la definición de culpa que nosotros aprendemos en derecho penal. Porque la culpa, básicamente, en materia civil, si bien es cierto, es una acción u omisión, no se hace, o sea, aquí no está en cuenta la imprudencia, sino que en todo caso nos dice, en lugar de imprudencia, nos dice ignorancia. Que en otras palabras es diferente, ¿va, muchachos? La ignorancia es definitivamente desconocer totalmente lo que se hace. Entonces, impericia es no ser perito en el asunto y la negligencia es saber de las cosas, pero que sin embargo lo hace. Entonces, cuando hay culpa, es perjudicial a otras personas. Y por el solo hecho de que en un negocio jurídico exista culpa, pues definitivamente van a tener que pagar daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces la culpa es eso, ¿verdad, muchachos? Yo aquí en la presentación les pongo como consecuencia de la mora y de la culpa están los daños y perjuicios, y básicamente los daños y perjuicios se definen como daños, las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios, las ganancias lícitas que deja de percibir por haber sido causado un daño, ¿verdad? Entonces, ahí básicamente eso es lo que se gana si se incumple con una obligación. Es decir, si hay mora o culpa, daños y perjuicios. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ahora a la transmisión de las obligaciones.
¿Cómo se transmiten las obligaciones? Las obligaciones se transmiten básicamente a través de 3 actos que nos dice o nos establece la ley. ¿Cuáles son las formas de transmitir las obligaciones? Está la cesión de derechos, la subrogación y la transmisión de deudas. Las primeras 2 son únicamente transmisiones que puede realizar el acreedor y la última únicamente el deudor. Entremos entonces a ver cómo se transmiten las obligaciones de una manera resumida. Marcamos el artículo en primer lugar 1443 y hablamos entonces de la cesión de derechos en este momento. ¿Qué es la cesión de derechos? Es el derecho que tiene el acreedor de transmitir digamos, su titularidad del derecho respecto de una deuda a otra persona, ya sea por un negocio entre las personas, por simple cesión o porque fuera una donación. Entonces, yo como acreedor, vamos a suponer que Juan Pérez me debe a mí 50,000 quetzales. Yo puedo ceder a mi hermano, por ejemplo, mis derechos de acreedor. Simplemente porque quiero que él se quede con el dinero, ¿verdad? Él está ahorita mal, entonces yo le digo, mira, yo tengo una deuda, a mí Juan Pérez me debe 50,000 quetzales, quédate vos con ese dinero, pero te voy a ceder mi derecho de acreedor. Entonces, ya no voy a ser yo el acreedor, sino que va a ser mi hermano. Y eso es básicamente una cesión de derechos. ¿Estamos? Bueno, por otro lado tenemos la subrogación. La subrogación, para que exista subrogación, quiero que ustedes tengan en cuenta lo que establece el 1453. Y básicamente ahí vamos a hablar de una trilogía, es decir, 3 personas. Necesariamente tienen que haber 3 personas para que exista una subrogación. El deudor y acreedor principal y un tercero. Bueno, yo les pongo un ejemplo claro de cómo se da una subrogación. ¿Por qué? Porque digamos, tal vez eso es materia mercantil, pero traducido a civil es lo mismo. Los bancos ofrecen, por ejemplo, consolidar las deudas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto cómo los bancos ofrecen el servicio de consolidar las deudas. Y se consolidan las deudas con nosotros. Entonces, lo que hacen con eso de la frase de consolidar las deudas, lo que hacen es básicamente una subrogación. Porque entonces les dice, vamos a poner un ejemplo, un banco que, por ejemplo, BAC, les dice BAC, consolida las deudas con nosotros. Lo que hacen ustedes es que ustedes tienen un crédito con el Banco Industrial. El Banco Industrial es el acreedor, ustedes son los deudores. Y entonces el Banco Industrial les está cobrando muchos intereses y es bastante complicado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero, escuchen bien, escuchen esto. El BAC les dice a ustedes, tráigalo acá con nosotros y yo le voy a pagar, nosotros como banco, BAC, le vamos a pagar al BI, se termina esa deuda con el BI y usted se queda debiéndonos a nosotros. ¿Qué es eso? No es nada más que una subrogación. La ley nos dice que la subrogación se da cuando, cuando el acreedor, dice, se sustituye en un tercero que paga la obligación. Entonces, cuando hay una tercera persona que paga la obligación y sustituye, porque subrogar significa sustituir, que sustituye al acreedor, ahí existe una subrogación. Ahí quiero que ustedes lo tengan muy claro. Es necesario entonces que ustedes hagan el énfasis en que necesariamente tiene que haber un tercero que va a pagar la obligación y que entonces se convierte en un nuevo acreedor. Por último, tenemos la
transmisión de las deudas. Las transmisiones de las deudas son muy importantes porque básicamente solo en materia civil se dan. En materia mercantil es muy difícil que se den. O sea, ya hablar de créditos con bancos, esto que voy a hablar, es muy difícil, pero en civil sí se puede. La transmisión de las deudas es cuando se cambia de deudor. Es decir, yo ya no quiero ser deudor y voy a cambiar por un negocio jurídico, por cualquier negocio que yo por cualquier negocio que yo hice o por convenir intereses, yo le traslado la deuda a una persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le debo a Juan Pérez, ahora yo me voy a poner de deudor, ahora yo le debo a Juan Pérez 50,000 quetzales. Ok, le debo 50,000 quetzales a Juan Pérez, ¿sí? Pero resulta que a mí, digámoslo así, yo estoy... estos 50,000 quetzales que les debo a Juan Pérez, se los debo por un vehículo, ¿verdad? Entonces ahora viene y me dice mi amigo, me dice, mira, yo te quiero comprar ese vehículo. Y yo le digo, mira, pues yo te lo vendo, pero tengo una deuda todavía con Juan Pérez. Entonces lo que va a pasar ahí es de que yo le puedo decir, voy a hablar con Juan Pérez, nos ponemos de acuerdo y ahora vos vas a hacer el nuevo, te lo vendo y vos le pagás lo que resta del crédito a Juan Pérez, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Sustituirme como deudor con otra persona. Por supuesto, la ley sí nos manda a decir algo. Para que exista una transmisión de deudas, tiene que hacerse un convenio, tiene que haber convenio entre el acreedor y el nuevo deudor. Si él no lo acepta, entonces no puede haber transmisión de deudas. Eso sí quiero que lo tengan bien claro, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí sería la forma de transmitir las obligaciones. Vamos a la forma de extinguir las obligaciones. Las obligaciones se finalizan o dejan de existir por actos entre vivos, eso quiero dejarlo claro, y nunca por causa de muerte. ¿Por qué? Porque básicamente las obligaciones no se extinguen cuando se muere la gente. Al contrario, las obligaciones se heredan. Y quiero que ustedes lo sepan muy bien. A ver, entonces, ¿cómo se extinguen las obligaciones? Se extinguen por medio de 5 formas. Está la confusión, la compensación, la novación, la remisión y la prescripción extintiva. Ok, vamos rápido a ver cuáles son cada una de ellas. La confusión se entiende que es cuando en una sola persona se reúnen la calidad de acreedor y de deudor. Y en este particular caso, cuando se reúnen la calidad de deudor y de acreedor, pues solo va a pasar en materia civil en un caso. Bueno, pueden haber más, pero en un caso real que yo ya pude ver, se dio una confusión. Un padre tenía un préstamo, bueno, al revés, un hijo tenía un préstamo con el padre, ¿verdad? Entonces le debía 50,000 quetzales al padre. Él era hijo único y de hecho el padre no tenía esposa, ya no existía esposa. Entonces cuando el hijo le estaba pagando la deuda, pero cuando el papá falleció, al él ser el heredero universal, en él se reunió la calidad de deudor y de acreedor. Entonces, no se puede deber a sí mismo. Y en este caso, extinguió la obligación que existía entre ellos dos. ¿Verdad? Así es que ahí está la famosa confusión. La compensación es más fácil porque la compensación es cuando en dos personas se reúnen las calidades de deudor y de acreedor. Yo te debo y vos me debes. Entonces yo le debo a una persona 50 quetzales y la otra persona también me debe 50 quetzales. En palabras chapinas quedamos tablas. Eso es una compensación. Y
al quedar tablas, como decimos nosotros, extinguimos la obligación, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente una compensación. Novación significa hacer nuevo. Entonces, básicamente, cuando hacemos nuevo un negocio jurídico, dejamos sin efecto el anterior y hacemos uno nuevo. Simplemente porque hacemos nos perdonan una parte de una deuda, por ejemplo, pero tenemos que sacar un nuevo crédito. Terminamos una, pero comenzamos otra. Esa es una novación. Es decir, solo renovar una obligación, ¿verdad? Es decir, terminé una, pero comienzo otra. Para que usted ya no pague tantos intereses, está bien. Pague esto y saque un préstamo por tanto. Muy bien. Y ahí ya estamos novando. ¿Estamos ahí? Por otro lado, pues tenemos la remisión, que se entiende que es el perdón de la deuda. Es la condonación de la deuda. Y en este caso, el acreedor perdona el acreedor perdona al deudor una cantidad de la deuda. El perdón o la remisión puede ser total o parcial. Si es total, pues perdonó todo lo que se debía. Y si es parcial, pues básicamente es la quita. ¿Y qué es la quita? Lo encontramos en el 1366, que es básicamente eso, ¿verdad? Hacer un perdón parcial de la deuda. Llegamos a la última parte de las obligaciones, que es la forma de extinguirla mediante la prescripción. La prescripción se entiende, solo la palabra prescripción se entiende que es la pérdida o la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Pero en el caso de las obligaciones hablamos de una prescripción que se llama extintiva, porque esta es por el transcurso del tiempo extingue una obligación. También se denomina negativa o liberatoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 1501. Y consiste en la pérdida de un derecho o de una obligación por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es entonces la prescripción. Vale la pena que ustedes marquen el artículo 1506 y 1507 de cómo se interrumpe la prescripción. Y el 1507 que nos dice qué efecto causa que se haya interrumpido la prescripción. Hago énfasis aquí porque una vez se interrumpe la prescripción, se inutiliza el tiempo que llevaba corrido. Es decir, que si ya llevaban, si la obligación prescribía en 5 años y se realizó un acto que interrumpió la prescripción, y aunque llevara 4, con solo ese acto inutiliza los 4 años que ya habían corrido y los vuelve otra vez a 0. ¿Verdad? Eso es entonces la extinción de las obligaciones. Muy bien. La prescripción tenemos que tener en cuenta en cuánto tiempo se verifica. Si el negocio jurídico no determina en cuánto, por disposición de la ley, de acuerdo a lo que establece el 1508, todos los negocios jurídicos y las obligaciones se van a prescribir en 5 años, ¿verdad? En el caso de que no tuviera un plazo. Si se trata de una rendición de cuentas, la obligación de rendir cuentas prescribe en 3 años. Si se trata de responsabilidad civil, es decir, daños y perjuicios, prescribe en 1 año, de acuerdo a lo que establece el 1514, si no me falla la memoria. Y, 13, ¿verdad? Y la prescripción de pensiones, de rentas, de alquileres, de honorarios y de salarios o retribuciones que no se cobraron, prescribe en 2 años, de acuerdo al 1514. Así es que tenemos que tener claro eso. Ahora rápidamente nos vamos al contrato. Ya dijimos que un contrato es
un acuerdo de voluntades en que las personas convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. Los contratos se pueden realizar de acuerdo a lo que establece el artículo 1575, si no me falla la memoria, en 4 formas. Está la escritura pública, está el documento privado, bueno, y acta levantada por alcalde también, la correspondencia y verbalmente. En escritura pública, ya saben, ante notario, el notario le da forma legal a eso. Documento privado lo hacen las partes, lo pueden hacer las partes, y uno como notario solo legaliza las firmas. Eso sí, de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, solo surten efectos los documentos privados cuando a partir de la legalización de firmas, ¿verdad? Y acta levantada por alcalde es una forma que está en desuso. Yo no he visto que los alcaldes hagan actos o contratos, mejor dicho, para los vecinos, pero la ley lo establece. También está por correspondencia. En este particular caso es cuando hay cartas, ¿verdad? Hay un cruce de cartas, se puede contratar, ¿verdad? Y verbalmente, que es una forma en que yo nunca recomiendo, en virtud de que básicamente cuando hablamos de que es verbalmente, es una forma insegura de contratar, no hay prueba de nada y tampoco, por lo tanto, van a tener prueba para ejecutar. Así que verbalmente es complicado llevar a cabo un negocio jurídico, un contrato. ¿Cómo se rescinden los contratos? Todo contrato que es legalmente celebrado, siempre que cumpla con sus formalidades y todo, y siempre también que esté pendiente de cumplimiento, puede rescindirse voluntariamente por convenio de las partes o ya sea por una declaración de un juez, ¿verdad? En este particular caso, nosotros podemos rescindir todos los contratos que no se hayan ejecutado como tal, que estén pendientes de cumplimiento. Y si lo hacemos de forma voluntaria, hacemos una escritura pública de rescisión de contratos. Y si en caso el acreedor se niega a rescindirlo, ustedes pueden demandar mediante un juicio sumario la rescisión de los contratos. ¿Estamos? Muy bien. Por último, ya tenemos como tema final las obligaciones provenientes de los hechos lícitos sin convenio. Están a partir del artículo 1605. También en la doctrina denominados cuasi contratos. Son denominados así en virtud de que casi son contratos. Existen declaraciones de voluntad, pero no existe una aceptación expresa de otra parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuasi contratos? Las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Está la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad. La gestión de negocios es cuando se realiza un negocio en provecho de un dueño sin que yo tenga un mandato, sino que simplemente como un favor, ¿verdad? Siempre que sea en provecho del dueño. Eso es lo que contempla la ley en el artículo 1605, ¿verdad? El enriquecimiento sin causa, esto se da cuando una persona se enriquece en perjuicio de otra y se da porque se pagó lo indebido. Y en ese sentido, pues, hay un enriquecimiento que aprovecha a uno y pues perjudica al otro. Eso es un enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Y por último, la declaración unilateral de voluntad, que básicamente es cuando solo una persona manifiesta su voluntad, produce consecuencias jurídicas, pero que no existe exactamente una segunda parte o un deudor, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver una
declaración unilateral de la voluntad? Pues se puede ver en primer lugar, mis amigos, a través de la oferta al público. La oferta al público, que es cuando alguien ofrece algo al público, ¿verdad? Bueno, ahora pues tenemos muchas ofertas al público de muchas formas, hasta OLX está ahí, pues están los clasificados, está el marketplace de Facebook. Básicamente son ofertas al público y si lo queremos ver en una forma más seria, pues podemos ver las ofertas de semana a semana que saca Pais, que saca La Torre, Walmart. Básicamente esas son ofertas al público, ¿verdad? Y pues la obligación es sostener la oferta al público, ¿verdad? La promesa de recompensa es la otra. Es cuando alguien promete recompensar a alguien por determinado acto. Cuando, por ejemplo, se les extravía un perrito y las personas ofrecen como recompensa una cantidad de dinero. Los títulos al portador, donde encontramos que básicamente las personas, una persona está obligada a pagar, ¿verdad? Como en el caso de los vales o cosas así, que están obligadas a hacer algo. Por último, es la última parte, las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Aquí deben tener en cuenta, por favor, que el principio básico, de acuerdo a lo que nos establece el epígrafe del artículo 1645, es que todo daño debe indemnizarse. Todo lo que cause daño debe indemnizarse. Son cuasi delitos en virtud de que son hechos que son ilícitos, pero que no necesariamente tienen una sanción, sino que únicamente, en todo caso, hay que pagar daños y perjuicios, ¿verdad? La ley, a partir del artículo 1645, nos da una gama de cuasi delitos, como por ejemplo los, digamos, los daños que se cometen los pilotos de transporte, los daños que puedan ocurrir a los trabajadores, que esa responsabilidad la lleva el patrono, o los daños ocasionados por mascotas. También, por ejemplo, ahí los dueños de las mascotas son responsables. Como decimos, el pago de los daños y perjuicios prescribe en 1 año, y esto lo podemos ver plasmado en el artículo 1673 y en el 1513. Así que esta ha sido la exposición del día de hoy. Fue un poco corrido, pero estoy a la orden, ¿oyeron? Estoy a la orden. No sé si Stuart me puede decir si hay algunas preguntas para que yo pueda responder. Sí, licenciado. Enseguida le planteo un par. Gracias. Estuardo Morales pregunta, ¿qué plazo tiene el dolo para interponerlo y qué tiempo prescribe? Ok, voy a responder. El dolo, cuando existe dolo en un negocio jurídico, lo que hay que hacer es invalidarlo, es decir, anularlo. Se tiene que plantear un juicio ordinario de nulidad. Este juicio se tiene que comenzar o se tiene que iniciar dentro de los 2 años, ¿verdad? Dentro de los 2 años, en virtud de que si se inicia después de esos 2 años, prescribe esa causa para pedir, ¿verdad? Entonces, eso tiene fundamento en el artículo 1212. Sí. Pregunta Brian Steven Arevalo. ¿Puede ser testamento o donación por causa de muerte un negocio jurídico que no es contrato? Ok, sí, así es. Miren, en realidad, aunque en la ley específicamente no está del lado o sea, en el libro quinto, pero por ejemplo, un testamento o una donación por causa de muerte sigue teniendo una declaración de voluntad. Y esa declaración de voluntad básicamente produce consecuencias jurídicas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también un testamento o una donación por causa de muerte se considera un negocio jurídico, aunque digamos, no esté exactamente regulado en el libro quinto, ¿verdad? Y si lo queremos ver ya con nombre y apellido,
pues es un acto jurídico como tal, ¿verdad? Pero lo importante es que lleva implícito la declaración de voluntad que produce consecuencias jurídicas. Así es. Gracias. Pregunta Nancy Ramírez. La adopción es, permítame, la adopción es un pago, sería una forma de cumplimiento de la obligación o una obligación facultativa. No le entendía la pregunta, por perdón, Javier. ¿Me la puede repetir? Sí, claro. Pregunta Nancy, perdón, Hansi Ramírez. La dación en pago sería una forma de cumplimiento de obligación o una obligación facultativa. Ok, ya. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de dónde está regulado para responderle. A ver, en realidad, ¿qué contempla la ley y el Código Civil? Porque muchas cuestiones doctrinarias podemos verlas, pero en la ley, ¿cómo la contempla el Código Civil? La dación en pago, ok, la dación en pago lo que contempla, si no me falla la memoria, es el artículo 1386, en donde se establece la dación en pago. Esta dación en pago básicamente consiste en que al acreedor no se le puede obligar a que reciba algo que él no pactó. En ese sentido, la dación como tal, o lo que quiere saber, eso es una forma o una cuestión que tiene que ver con el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, la dación es parte del cumplimiento de la obligación. Es ese derecho que básicamente va a tener el acreedor de no recibir algo que él no pactó. Gracias, Javier. Okay, muchas gracias, licenciado. Únicamente eso sería. Muy bien, entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí conectados. Gracias a Javier por estar atento. A todos los que hacen posible esta transmisión. Pasen una feliz noche. Espero que sigan estudiando y nos seguimos viendo el próximo martes. De igual manera, reiteramos el agradecimiento hacia la licenciada Astrid Lemus por promover estos repasos intensivos. Muy amable, gracias a todos y feliz noche. Gracias, adiós. Y aquí está tu estudiantes, somos la carcajada productiva, sobre los